Gloria a Dios. Qué lindo estar en la casa de Dios, la verdad. Gloria a Dios. El título de la prédica, la enseñanza, el día de hoy es el agua y el espíritu. Y quiero empezar compartiendo una reflexión que la había leído hace mucho tiempo y me puse a buscarla y la encontré. Y présteme atención a esta reflexión un poco larga, pero se la voy a leer. Dice la palabra del Señor, la costumbre de decirlo, porque la palabra del Señor es una reflexión. Dice: un joven muchacho estaba a punto de graduarse. Hacía muchos meses que admiraba un hermoso auto deportivo que vio en un dealer. Sabiendo que su padre podría comprárselo, le dijo que ese coche era todo lo que él quería. Finalmente, en la mañana del día de la graduación, su padre le llamó a que fuera a su habitación. Le dijo lo orgulloso que se sentía de tener un hijo tan bueno y lo mucho que lo amaba. El padre tenía en sus manos una hermosa caja de regalo. Curioso y de algún modo decepcionado, el joven abrió la caja y lo que encontró fue una hermosa Biblia de cubiertas de piel y con su nombre escrito con letras de oro. Enojado le gritó a su padre diciendo: con todo el dinero que tienes y lo único que me das es esta Biblia. Y salió de la casa. Fue tanta la decepción del joven que se fue de la casa a hacer su vida. Pasaron muchos años y el joven se convirtió en un exitoso hombre de negocios. Tenía una hermosa casa y una bonita familia. Pero cuando supo que su padre ya era anciano, estaba muy enfermo, pensó en visitarlo. No lo había vuelto a ver desde el día de su graduación. Antes que pudiera partir para verlo, recibió un telegrama donde decía que su padre había muerto y le había heredado todas sus posesiones, por lo cual necesitaba urgentemente ir a la casa de su padre para arreglar todos los trámites de inmediato. Cuando llegó a la casa de su padre, una tristeza y arrepentimiento llenó su corazón, y buscando entre los documentos de su padre, encontró la Biblia que en aquella ocasión su padre le había dado. Con lágrimas la abrió y empezó a hojear sus páginas. Su padre cuidadosamente había subrayado un verso, Mateo 7:11, que dice: y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará a sus hijos aquello que le pidan. Mientras leía estas palabras, unas llaves de un auto cayeron de la Biblia. Tenía una tarjeta del dealer de autos donde había visto este auto deportivo que había deseado tanto. En la tarjeta estaba la fecha del día de su graduación y las palabras: totalmente pagado. ¿Cuántas veces nosotros tenemos en nuestras manos y tenemos cosas nosotros que no nos damos cuenta que lo tenemos y después nos damos cuenta más adelante que ya yo lo tenía y no nos hemos dado cuenta? Y así como esta historia, hay un montón de historias. ¿Y por qué les digo esto? Porque la Biblia nos dice a nosotros que nosotros somos más que vencedores, y nosotros a veces no entendemos lo que es ser más que vencedor, y ya Dios nos dio todo a nosotros. No sabemos a veces lo que es ser benditos de Jehová y ungidos de Jehová, y nos preocupamos por otras cosas. Pero llegará el momento que estemos en el cielo nosotros y conversando ahí sentados y hablando, diciendo: ¿te acuerdas cuando estábamos en Londres? ¿Te acuerdas cuando nos preocupábamos por esas cosas tan sencillas que nos estresaban y no podíamos dormir y no podíamos comer? ¿Y qué va a ser de mi vida? ¿Y cuál es el futuro? Y fracasé y todo me fue mal. Porque solamente vemos a veces fracasos aquí en la tierra, pero nosotros por dentro somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amen. Y quiero que me acompañe a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice la palabra del Señor: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice que los nacidos de Dios vencen al mundo. ¿Cuántos nacidos de Dios hay aquí? Amén. Somos nacidos de Dios. Ya lo que vivimos nosotros lo vivimos para Cristo. Ya no lo vivimos nosotros para nosotros mismos, sino que para Cristo. ¿Y qué es un vencedor? Un ganador. ¿Alguna vez ha vencido, ha logrado, ha alcanzado algo en su vida? ¿Cómo se siente cuando alcanza algo? La hermana Laura Cantero ahorita debe estar alegre porque Argentina empezó el mundial y perdió. Y estaban tristes, les hacían hasta bullying a los argentinos. Pero ayer, cuando ganaron 2-0, se sintió como que todavía hay esperanza. Como Argentina, que es seguro que lo sintió.
Alex también empezaron ganando Ecuador. Y ahora apoyamos a los equipos latinos. Estamos esperando que juegue Colombia y Perú nomás para que ya se ponga más interesante el mundial. Tenemos que esperar 4 años más, nada más. Pero, ¿cómo se siente uno? Se siente alegre ver que tu selección ganó. Te sientes alegre cuando tu hijo se graduó. Te sientes alegre cuando tu hijo nació. Te sientes alegre cuando te dan en la espalda, te dicen bien hecho. Uno se siente alegre cuando logras alcanzar algo. Cuando empiezas a armar algo y no puedes hasta que lo llegas a armar y dices, lo hice. Te sientes gozoso, te sientes alegre y lo compartes con otra persona. Otra persona quizás no va a compartir la alegría que tú estás compartiendo y quizás te desmoralizas. Dicen, tanto trabajo, ¿para qué? ¿Para que se perdiera? Y ese es el mundo. Tú eres vencedor y tú sales como vencedor de aquí. Lees la Biblia y estás como vencedor. Adoras y te sientes como vencedor. Pero alguien allá afuera te va a querer bajar de las nubes de ese logro que tú has llegado. Y ese es el trabajo del mundo. Pero Dios nos ha dicho a nosotros que los que hemos nacido de Dios hemos vencido al mundo. Y dice, y esa victoria es nuestra fe en Cristo Jesús. El versículo siguiente es una pregunta en 1 Juan 5, verso 5. Y dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y más adelante da la explicación, pero antes de elaborar en eso, quiero que veamos el versículo 4 que hemos leído, porque dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y no es solamente el que cree, sino que el que nace de Dios es el que vence. Hay gente que cree en Jesús, pero no es nacida de Dios, y hay una gran diferencia. Es como ser creyente y ser discípulo, hay una diferencia. Entonces le dice, el que nace de Dios vence al mundo. Por eso les dije a ustedes, ¿cuántos aquí nacidos de Dios existen? Y si en verdad eres nacido de Dios, déjame decirte que has vencido al mundo. Otra cosa es que no te has dado cuenta que ese regalo que te dieron está en una caja guardada hasta el día que uno se muere y le enseñan, y en verdad estoy en el cielo, soy más que vencedor. No te diste cuenta como ese joven que le habían dado un regalo tan valioso, todo pagado, pero no se dieron cuenta y estaba ahí en ese lugar. Llegará un momento donde nos demos cuenta nosotros. Hay un dibujo que me gusta que corre por las redes sociales, donde está Jesús y está una niña, y Jesús le pide que le dé su muñequita, pero en la otra mano Jesús atrás tiene un muñecón de peluche grandote, y la niña como que no le quiere dar el regalo. Y así es Dios, que te está pidiendo que tú le entregues cosas porque Él te quiere dar algo mayor. Y si nosotros no soltamos esas pequeñas cosas, ¿cómo podemos agarrar las otras cosas mayores? Cuando Eliseo siguió a Elías, él vendió su barbecue y mató todo lo que tenía y vendió. ¿Saben por qué? Porque con Dios no existe plan B. Por si no me va bien con las cosas del Señor, entonces regreso a como estaba anteriormente. Y Eliseo era un hombre rico. Eliseo, si estuviera en la actualidad, quizás tuviera su casa en Manhattan, su casa aquí en Hampstead, en Londres, en la parte del norte, un hombre muy rico. Era un hombre muy adinerado y vendió todo por seguir a ese Elías. Y que hay una doble porción de lo que él tenía. Con Dios no existe plan B. Con Dios es solamente lo que Dios dice, eso se hace. Y Dios tiene planes y propósitos. Entonces dice, el que nace vence al mundo. En el libro de Juan capítulo 3 hay una historia que muchos le hemos predicado y la conocemos, acerca de uno de los principales de los fariseos, que lo veía Jesús sanando enfermos, que veía Jesús que la manera como Jesús hablaba no era normal, a no ser que Dios estuviera con él. Y se acerca de noche y saca una cita para hablar con Jesús en la noche y le dice, las obras que tú haces no son normales, a no ser que Dios esté contigo. Hay algo aquí que no va, y era un hombre que conocía la palabra, conocía los rollos de la escritura, pero no había nacido de nuevo. Como la gente de afuera que dice que cree en Jesús, pero no lo ha aceptado como Señor y Salvador. ¿Por qué? Por el amor que tienen a las cosas del mundo, que no quieren dejar las cosas del mundo. Y entonces dice Juan capítulo 3, versículo 13, la respuesta que Jesús le da a Nicodemo, después de que Nicodemo le hace la pregunta de lo que le he dicho. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Y le empieza a preguntar Nicodemo, le dice, ¿cómo puede un hombre viejo volver a nacer? ¿Cómo puede entrar en el vientre de su mamá una vez más? Las cosas nosotros espirituales no las vamos a entender nunca con una mente terrenal. Yo no soy médico, yo puedo hablar con un médico y le puedo decir que si el cáncer desapareció porque Dios le plació desaparecer un tumor, yo no le cuestiono más, simplemente como no sé nada de medicina, lo digo, para mí no hay nada imposible. El médico me va a preguntar y va a decir, es que no es lógico, porque él ha estudiado años la medicina y tiene que dar algo lógico para ver cómo desapareció ese tumor. Quizás nunca tuvo tumor y se ponen a buscar cosas, pero los médicos mejor que nosotros saben que existe un Dios poderoso. Porque los médicos, cuando ya está la persona desahuciada, dicen, solamente un milagro lo puede salvar. Y ellos saben que hay algo sobrenatural que ocurre que ellos no pueden entender. Y ese es Dios Todopoderoso. Entonces Nicodemo no podía entender lo que era nacer de nuevo. ¿Cómo puede nacer uno siendo viejo? Volviendo a Primera de Juan, que estamos ahí, téngase Primera de Juan, que en esa me voy a quedar. Primera de Juan, el capítulo 5. Y en el versículo 6 ahora, la respuesta a la pregunta que dice del versículo 5 dijo, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y en el versículo 6 da la respuesta, 1 Juan 5, 6. Este es Jesucristo. Y le dice que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ese mismo Juan, que escribió el Evangelio de Juan, fue el único de los 4 evangelios que cuenta que Jesús fue con una lanza, lo hicieron un hueco aquí, lo atravesaron a Jesús y salió agua y sangre. Quizás fue uno de los únicos discípulos que estuvo más cerca de la muerte de Jesús, donde sus piernas no fueron necesarias quebrarlas, pero sí lo atravesaron y salió agua y sangre, testificando que Jesús, siendo 100% hombre, 100% Dios, se hizo 100% hombre y entregó todo, y fue un hombre con las características normales para entregarlo todo por amor a nosotros, y salió agua y sangre de él. Ahora, volviendo a Nicodemo, Juan 3, lo voy a tener de Juan, primera de Juan a Juan, pero estamos hablando del mismo hermano. Dice Juan, capítulo 3, versículo 5, hablando de la conversación con Nicodemo. Después de que Nicodemo empiece en esa conversación, va y viene con Jesús. El verso 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces le dice aquí, para entrar en el reino de Dios, se necesita creer en Jesucristo, aceptarlo como Señor y Salvador, pero cuando tú crees y aceptas, tu vida no puede ser la misma. Tú no puedes aceptar una oferta de trabajo y te dicen mañana vienes a las 8 de la mañana y llegas a las 10 y dices, ¿y por qué llegaste a las 10? Porque me dio la reverenda gana y esta es mi vida y no es tu vida. Y te van a decir P45 y te la puerta y te vas, porque estás dentro del tiempo del probation que le llaman. No puede. Y nosotros con Dios hacemos a veces lo mismo. Esta es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiero. Pero Pablo decía, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces yo ahora le consulto a Dios antes de hacer las cosas, qué es lo que tengo que hacer. Y esa es la diferencia, pero la carne es tan dura que la carne quiere hacer otra cosa. Por eso David le decía a su alma mía, alaba a Jehová. Y no te olvides, le decía, y le tiene que hablar. Y he conocido latinos así que son radicales, que se miran al espejo y hablan como al espejo y dicen, mira bien, le dice, hoy vas a la iglesia, porque la carne no quería ir. Y escucho sus testimonios de la gente, y hay que ser así. La gente no quiere, uno quiere orar, se quiere levantar a las 5 de la mañana a orar. Algunos quizás por ahí que ya lo tienen práctica. Jesús está ahí, lo encuentra a Pedro y a los hijos de Zebedeo durmiendo. Y dice, no puedes velar, la carne es débil, el espíritu sí quiere, pero la carne es débil. Pero despiértense, muchachos, oren, busquen el rostro de Dios. Y le dice a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del espíritu. ¿Y cuál es ese nacer del agua? Se han hablado de muchas teorías.
que hablan proféticamente que el agua significa esto y lo otro, pero lo que habla la Biblia acerca del agua es de la palabra de Dios. Y en Efesios 5:26, cuando Cristo le dice que Él amó a la iglesia y le entregó todo a la iglesia, y le dice, le aconseja al pueblo y le dice, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó con todo y la amó. Y dice que Efesios 5:26 dice que se entregó ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Otras traducciones dicen por la palabra de Dios. Lo que lava al hombre es la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice Salmos. Con guardar su palabra. El Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es la que te va a guiar. La palabra es la que va a traer luz. En los momentos de estrés y de preocupaciones, a veces no queremos nada. Yo particularmente lo que encuentro, el único refugio es de la palabra de Dios, porque automáticamente uno se distrae cuando estás estresado, preocupado, distraete de alguna manera. Pero cuando lees la Biblia, pero no por leerla, sino que empiezas a leer un capítulo, tu mente automáticamente empieza a lavarse, te empiezan a hacer las preocupaciones, te empiezas a ver qué interesante lo que estoy leyendo, y te empiezas a involucrar y te empiezas a meter, y empiezas a tener vida. Y entonces eso empieza, los problemas empiezas a verlos más abajo, tú te empiezas a elevar. Y Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de agua y del Espíritu. Y el agua es la palabra de Dios. Si una persona acepta a Jesucristo como Señor y Salvador y nunca lee la Biblia, esa persona va a volver a vivir la vida normal que ha llevado toda su vida. Porque no ha habido un cambio, no ha habido un lavamiento, no ha habido una purificación, no ha habido una lámpara a sus pies para alumbrar el camino. ¿Con qué guardará el joven? ¿Con qué guardará su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando su palabra. Y eso es lo único. En Juan capítulo 4, Juan es tremendo, por eso él habla, cuando viene a Juan y habla acerca del agua y del Espíritu, él pudo entender lo que era esto, que no lo explica otro evangelio. En el capítulo siguiente del libro de Juan, en el capítulo 4, está una mujer samaritana. Los judíos y los samaritanos no se querían, no se hablaban. Hacían un camino más largo para evitar pasar por ese lugar por Samaria. Pero Jesús pasa por ese lugar donde había una mujer necesitada. Una mujer que a la hora donde el sol pegaba más fuerte, quizás despreciada porque había tenido muchos maridos, quizás a la hora donde nadie iba a sacar agua a un pozo. En ese momento, ella está ahí y llega a Jesús y tiene una conversación con aquella mujer que quizás nadie hablaba con ella, y mucho menos un judío. Cuando llegan los discípulos y se encuentran en esa conversación, se asombran, pero no dijeron nada, porque el maestro siempre tiene una palabra específica en el momento adecuado. Y dice el versículo 10 de Juan 4, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Porque él le dijo, dame de beber. Y le dijo, ¿cómo? Y empieza una conversación con la mujer samaritana. Si tan solo supieras quién es ese que te está pidiendo de beber, si tan solo supiéramos quién es Jesús, el Rey eterno y el Rey de gloria, si tan solo supiéramos que si le entregamos nuestros pecados, nuestra vida, nuestro ser, nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo a Él, Él lo transformaría como un vencedor. Y pueden ver esos problemas así de pequeños. Problemas van a haber. La iglesia que te predica y te dice que los problemas se acabaron es mentira. Los problemas van a estar ahí toda la vida. Mientras estemos en este cuerpo carnal, va a haber deseos carnales. La carne va a querer, pero es una lucha constante. Dice Gálatas 5, que no hay una enemistad entre el espíritu y la carne. Y tiene que predominar el espíritu. Y empieza esta mujer a hablar con Jesús. Y le dice, no tienes ni cómo sacar agua. ¿Tú me estás diciendo que me vas a dar agua viva? O sea, en nuestra mente natural no vamos a poder entender lo espiritual nunca. Pero cuando nosotros decimos, no entiendo, pero acepto, creo que para ti no hay nada imposible. Y si está en tu voluntad, que así sea. Y acá te entrego todo. Y es ahí donde Dios empieza a operar. Lo mismo pasa con Nicodemo.
Nicodemo no entendió lo que era nacer del agua y del Espíritu. Y empieza a hacer una pregunta. Empieza esa noche, tuvieron una vigilia conversando con Jesús. Conversando, iba bien. Y en el versículo 14, con la mujer samaritana de Juan capítulo 4, dice, Jesús le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida, para vida eterna. Jesús dijo más adelante en otro capítulo, dijo que el que cree en mí de su interior correrá como ríos de agua viva. Nosotros solamente somos un recipiente, un vaso. Lo que es valioso es lo que está dentro, no lo que está afuera. Lo de afuera se manifiesta por lo que hay adentro. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Por eso es que ustedes son todos guapos. Se parecen a su pastor. Porque yo me considero así, porque soy hijo de Dios. Considérese, ¿por qué le digo de broma? Porque las mujeres tienen un problema. Las mujeres ven bonitas al resto de mujeres, pero ellas no se consideran bonitas. Porque dicen, no, que tengo esto y lo otro. Son guapas. Miren la mujer que está al lado, esposo, mire y dice, dígale, hágale, alégrese, gócese, hermano. Es en serio lo que diga. Estos envases tienen que ser llenos y de su interior empiezan a correr. Si uno agarra un vaso no transparente y lo llena de agua, uno no va a ver desde afuera, pero cuando empieza a rebalsar se va a saber cómo empieza a fluir. Y el poder de Dios empieza a fluir cuando tú lo alimentas con la palabra. ¿Cuánto no le hace bien hablar con una persona que tiene una palabra de esperanza? ¿A cuánto no le hace bien una persona que le dice, vamos a orar por esa situación? ¿Cuánto no le hace bien lo que le dice, yo no puedo hacerte nada ni ayudarte, pero sé quién te puede ayudar? ¿A quién no le hace bien eso? Y para eso hemos sido llamados nosotros, los hijos de Dios, para llenarnos de su palabra, para nacer de nuevo, para ser discípulos, para nosotros empapar a otros bajo la presencia de Dios. Dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Como dice esa canción, no era la sombra ni tampoco Pedro, era el espíritu del Nazareno. Nazareno, el espíritu del Nazareno. Ahorita los colombianos empiezan a bailar, todo rumba. Volviendo a primera de Juan, en el capítulo 5, el verso 6, continuando la conversación de lo que va explicando Juan, dice en 1 Juan 5, 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo que está con nosotros es el que nos revela a través de las Escrituras que Jesús es real. Porque nosotros no hemos visto a Jesús, pero hay algo que activa, que es poder, que nos revela a nosotros. Si alguien me dice, ¿tú lo viste a Jesús? No lo vi, pero lo pude sentir su presencia. Me enamoré cuando me hablaron, porque las palabras que fluían de esa persona llena del Espíritu Santo, con esa agua que salía, me impactaron y no eran palabras de un hombre normal. Por eso un hombre importante, fariseo, Nicodemo, no podía entender lo que estaba pasando y mandó a llamar a Jesús a la noche para poder hablar con él. Una conversación y decirle, ¿por qué? ¿Qué es lo que haces tú? No es normal. Y dice, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Y dice, eres maestro de la palabra y no sabes esto que yo te estoy diciendo. Y eso es, nosotros tenemos que dejar nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro conocimiento, nacionalidad, títulos y todo aquí y tenerlo por basura diciendo, Señor Jesús, yo no sé nada. Sé tú obrando en mí. Y es ahí donde Dios empieza a obrar. El versículo 7 de 1 de Juan 5 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, y grábeselo, subrayelo eso por todas partes. Cuando vengan los testigos de Jehová o los unitarios o aquellos que dicen que solamente es uno, recuerden el bautismo de Jesús cuando están los 3 conversando ahí, la voz del cielo, el Espíritu Santo y Jesús y la Santa Trinidad. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que en el libro de Juan capítulo 1 dice que el Verbo, en inglés dice
the word, que es la palabra, es Jesucristo mismo, porque explica en Juan 1 que es el verbo Jesús y el Espíritu Santo, E con mayúscula, dice, estos tres son uno. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Esto dan testimonio en el cielo, pero nosotros estamos en la tierra. Y el versículo 8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Y primero está el Espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu Santo que está en este lugar. El agua, que es la palabra de Dios, y la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y el Espíritu Santo nos revela a Jesucristo. Estos tres concuerdan. Cuando alguien te predica de Jesús, el Espíritu Santo obra y te trae la revelación. Eso es la conexión. Cuando alguien que no ha nacido de nuevo no conoce a Jesús que tú y yo conocemos y te habla de Jesús, no hay ese impacto. Una vez me acuerdo, mi hermano predicó cuando vino en vacaciones, cuando vivía en Arabia Saudita, y dijo, yo no sé cuál es el Jesús, hay dos Jesús, para mí hay un solo Jesús, el que yo creo. Perdón, pero hay muchos Jesús, que la gente dice que cree en Jesús, pero sus obras no me hablan de un Jesús que es el que yo sirvo. Porque el Jesús que nosotros servimos es el que resucitó, el que está sentado a la diestra del Padre, el que está escuchando nuestra oración, el que se regocija, como decía Giovanni en la adoración, que siento su presencia. Es el poder del Espíritu Santo que nos lleva a nosotros a conocer a Jesús. El Espíritu trae revelación y es una combinación. En el versículo 5 de Juan 3, que leímos de Nicodemo, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando Jesús habla a sus discípulos, les dice, obviamente había proféticamente un tiempo específico, y les dijo que esperaran porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. 120 en el aposento alto estaban ahí hasta que llegó el poder del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, hay gente que conoce la palabra de Dios, pero lo tiene como aquella tarjeta en esa Biblia de aquel joven que no sabe lo vencedor que tú eres en Cristo Jesús. Y lo tenemos guardado hasta el día que nosotros lleguemos allá. Y ahí de recién nos daremos cuenta. Pero cuando entiendes que el Espíritu Santo es poder y es necesario nacer de la palabra de Dios, llenos de la palabra de Dios y con la activación del Espíritu Santo, viene un poder manifiesto. Dios nos ha llamado a nosotros, cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, somos sellados por el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu es verdad y nos guía a toda la verdad. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo le invito a ese mismo Juan capítulo 4, más adelante, está ese versículo que muchos lo conocemos de Juan 4:23, que dice que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Una cosa es cantar, otra cosa es adorar. Una cosa es tocar un instrumento, otra cosa es ser adorador. Hay diferencia. Hay gente que dice, yo creo en Jesús, pero no hay una manifestación en esa persona que Jesús vive en esa persona. Cuando hay esa manifestación que Jesús vive en esa persona, hay una transformación, hay un cambio. Se ve algo diferente. Y Dios nos está llamando a nosotros, iglesia. En esta tarde, que reflexionemos nosotros. Y es tiempo de leer la palabra y dejar que el Espíritu Santo fluya, que se active ese poder. Así que yo te invito ahí donde tú estás, donde vamos a terminar hoy orando, adorando y a compartir la cena. Así que de donde tú estás, yo te invito que si te puedes poner de pie o prefieres estar ahí sentado, pero con tus ojos cerrados, seas tú y Dios. Y los que están conectados a través de las redes, que nos ven, que quizás por primera vez están escuchando este mensaje, le decimos hoy en el nombre de Jesús que hay un Jesús que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre. Y solamente hay que abrir la boca y confesar y decirle, Señor Jesús, creo en ti, entra en mi corazón y vive tú en mí. Y si hay personas ahí en las redes o aquí presente que nunca ha aceptado a Jesucristo, acéptelo con una simple oración diciéndole, Señor Jesús,
entra en mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde por tu iglesia, por este tiempo tan hermoso que tú nos permites poder estar reunidos, adorándote, compartiendo tu palabra, regocijándonos con tu palabra, que nos enseñas más y más, Señor, a vivir, Señor, para ti, Señor. Que nos llenes más y más y despiertes en nosotros esa hambre y sed de tu palabra, de buscar tu rostro, de poder hacer como decía Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por eso Juan, Señor, escribió acerca del nacer de nuevo, Señor, de nacer del agua y del Espíritu, Señor. Señor Jesús, bendigo esta iglesia, bendigo cada vaso, Señor, en esta congregación, desde el más pequeño hasta el mayor, Señor. Que seas tú llenándolo, Señor, con el poder tuyo. Que el poder de tu Espíritu Santo fluya en este lugar, Señor. Que active, Señor, ese poder, que los velos caigan de nuestros ojos, que las cadenas de opresión sean rotas, que las enfermedades huyan en el nombre de Jesús, que haya liberación, sanidad, restauración, victoria, y que nos levantemos más que vencedores, Señor, en esta tu casa, Señor. Que nos levantemos, que ya no seamos los mismos que entramos el día de hoy a la iglesia, que salgamos transformados, renovados por el poder tuyo, Señor, y levantados, Señor, para hacer tu obra, porque tú eres el poderoso de Israel, el santo, el que resucitó. Porque buscáis entre los muertos al que vive. Si Jesús resucitó y la tumba está vacía, Jesús, Rey de gloria, santo, santo, santo. Los cielos cuentan tu gloria, los serafines te adoran, Señor, y dicen santo, 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 como dice Isaías, Señor. Hoy te adoramos y subimos olor grato desde esta casa, Señor, hacia el santo trono de Dios. Esa adoración a ti en eterno. Te adoramos en espíritu y en verdad. Santo, santo eres tú. Poderoso, poderoso eres